Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a terminar por responder a las objeciones más comunes que se suelen hacer al teísmo. Recordamos que a la primera y principal objeción, la del problema del mal, ya le dedicamos un audio completo, mientras que las siguientes 4 objeciones fueron respondidas en el audio anterior. Así que en este terminaremos con las 5 últimas objeciones para completar estos audios. Sexta objeción. ¿Existen contradicciones en los atributos de Dios? Como veremos, esta común objeción no tiene base. En absoluto existen contradicciones en los atributos divinos, más bien, lo que existe es un pésimo entendimiento de lo que significan y suponen los mismos. Estos atributos se deducen lógica y necesariamente del propio concepto de ser subsistente. Veamos ejemplos de esto antes de pasar a las objeciones en este punto. Vuelvo a citar a Dante Urbina, de su libro, ¿Dios existe? Perfección. Se dice que un ser es perfecto en cuanto tiene en sí la máxima excelencia según su forma de ser. Ahora bien, Dios, al constituirse como el ser subsistente, ha de tener necesariamente en sí toda la perfección y excelencia del ser en general, que es en sí la mayor de las perfecciones y excelencias. Además, ha de tener también en sí todas las perfecciones de los demás seres particulares, puesto que, al constituirse como el fundamento del ser de todos ellos, también se constituirá como el fundamento de sus perfecciones. Por tanto, no le falta ninguna perfección. Luego, Dios es perfecto. Infinitud. Se dice que un ser es infinito en cuanto no tiene ninguna limitación en el ser. Ahora bien, esto le corresponde esencialmente a Dios. Siendo él el ser subsistente tiene en sí mismo la total plenitud del ser y, por tanto, lo tiene de modo ilimitado o infinito. Luego Dios es infinito. Unicidad. Por definición, el ser subsistente es aquel que tiene la plenitud total y la perfección del ser, todos los demás seres existen por causa de él, luego si hubiera otro ser con alguna perfección que el ser subsistente no tuviera, es que no sería el ser subsistente, y si hubiera otro con las mismas perfecciones, no se podrían distinguir y serían en realidad un único ser. Omnipotencia. Se dice que un ser es omnipotente en cuanto tiene en sí la plenitud y totalidad del poder. Ahora bien, dado que el poder se sigue del ser y el modo de poder del modo de ser, ya que, evidentemente, algo no puede tener poder si no existe, tendremos que Dios, el ser subsistente, tendrá en sí la plenitud y totalidad del poder, puesto que por definición de ser subsistente tiene en sí la plenitud y totalidad del ser. Además, tendrá en sí todo el poder que tenga otro ser o cosa pues, al constituirse como el fundamento del ser de todos y cada uno de los entes, se constituirá también como la fuente primaria de la que procede todo poder. Luego Dios es omnipotente. Y así podríamos seguir con los demás atributos. Vamos ahora con las objeciones más comunes respecto a los atributos divinos. 1. Dios no puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo la pueda levantar, por tanto, Dios no es omnipotente. Este es un ejemplo muy claro de pésimo entendimiento de un atributo divino. En ningún libro de teología o filosofía teísta se define la omnipotencia como poder hacer cualquier cosa, que es lo que presupone la objeción. Evidentemente, Dios no puede pecar, no puede enfermar, no puede hacer el mal, etc., pero todo eso no implica ausencia de poder, al contrario, si pudiera hacer esas cosas lo que implicaría sería un defecto de poder y perfección en su ser. Es decir, Dios no puede hacer cosas contrarias a su propia naturaleza. Por tanto, dado que las leyes de la lógica se sustentan en la propia mente o ser de Dios, él tampoco puede ser irracional o hacer absurdos lógicos, nuevamente, sería ir en contra de su propia naturaleza. Entonces Dios, que es el dador y sustentador de todo ser, no deja de ser omnipotente por no poder hacer absurdos lógicos, como un círculo cuadrado, por ejemplo. Porque un absurdo lógico es algo que, aunque se puede expresar con palabras, no puede realizarse en la realidad por su propia definición contradictoria. Este es el caso también de la piedra que ni Dios puede levantar. Dios puede levantar un peso infinito por su omnipotencia, pero entonces la piedra tendría que tener un peso superior a infinito, lo cual es una contradicción en sus propios términos por la propia definición de infinito. 2. Si Dios es omnisciente, sabe todo lo que va a pasar en el futuro, luego todo está determinado y no hay libre albedrío. Ya hemos comentado que omnisciente significa tener en sí la plenitud y totalidad del conocimiento. Dios sabe todo lo que es, no puede saber lo que no es, puesto que lo que no es, en tanto no existe, no hay nada que saber sobre ello. Dios nos crea con libre albedrío, por tanto sabe de nosotros cuando somos creados por Él, en sentido espiritual y atemporal,
no implica un instante temporal determinado como cuando somos concebidos biológicamente. Por tanto, no puede saber la elección que hará un espíritu que no existe, lo sabrá cuando exista, y nos hará vivir en un tiempo y espacio determinado de forma que se salve la mayor cantidad de personas posibles, quedando sin salvar solo aquellas que libremente y habiendo nacido en cualquier época o lugar, nunca hubieran elegido estar con Dios. Es de un egoísmo tremendo exigir que Dios nos prive a todos los demás de existir y disfrutar de su dicha por aquellos que elijan apartarse de Él. En el momento en que te crea y existe tu alma, con su libre albedrío, entonces es cuando Dios te conoce y sabe cómo eres y las decisiones que vas a tomar en la vida cuando te toque vivirla. Es decir, que evidentemente no lo sabe antes de que existas, cuando aún no te conocía en tu esencia, lo cual sería un absurdo. Por causa de su omnisciencia, desde su dimensión atemporal, Dios ve quién lo rechazará, pero no porque Él lo determine en ningún caso. Simplemente no tiene que esperar que las cosas sucedan en la línea del tiempo para poder verlas porque está por encima de la dimensión temporal y la trasciende. Esto es análogo al que puede ver perfectamente un accidente porque está en lo alto de un edificio mientras que la gente a pie de calle no lo ve hasta que no llegan al lugar. Séptima objeción. Es imposible demostrar que Dios no existe porque no se puede demostrar un negativo. Los teístas estamos de acuerdo en que no se puede demostrar que Dios no existe, pero porque es falso. Por supuesto que sí se puede demostrar un negativo y la inexistencia de algo. La carga de la prueba recae sobre cualquiera que haga una afirmación de conocimiento, ya sea en sentido positivo o negativo. De lo contrario, por ejemplo, si yo afirmo que el planeta Neptuno no existe, quedaría en la contraparte la carga de ser capaz de demostrar que sí. Este principio se llama onus probandi, y es un principio jurídico y filosófico fundamental. Por lo que cae igualmente sobre quien afirme que Dios existe como quien afirme que no existe. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Fácilmente se puede demostrar un negativo, por ejemplo, mediante el método de reducción al absurdo, el modus tollendo tollens, o señalando una contradicción implícita en la afirmación. Además, tirando de ciencia básica, por ejemplo, se puede demostrar que no existe ningún mamífero en la Luna, que no existe ningún planeta en el sistema solar más pesado que el Sol, que no existe ninguna solución real para ciertas ecuaciones, etc. Por otra parte, si una hipótesis no es falsible, no es posible contradecirla empíricamente, pero sí matemáticamente o filosóficamente. La paradoja de Epicuro, por ejemplo, es una muestra de intento de refutación lógica de la existencia de Dios. En matemáticas se usa habitualmente el método de reducción al absurdo para demostrar la falsedad de postulados negativos. Otro ejemplo, por el principio de no contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ergo, no existe un soltero casado, ni un círculo cuadrado. Octava objeción. Demostrar la inexistencia o existencia de Dios es como tratar de hacerlo con los unicornios, las hadas, o cualquier ser imaginario. Objeción que por supuesto, ningún filósofo académico, por muy ateo que sea, se le ocurre hacer. Sin embargo, es muy común en el ateísmo popular por una absoluta falta de comprensión del concepto de ser subsistente. Tomemos el ejemplo del unicornio y que alguien afirma su existencia. Bien, si nos tomáramos en serio la afirmación, lo primero sería replicar que un unicornio es un animal material, es un caballo con un cuerno. Tiene patas para andar sobre la tierra, tiene boca para comer, etc. Por tanto, tiene que estar en algún lugar, tiene que alimentarse, dejar rastros. Así pues, aquí es pertinente preguntar, ¿dónde lo has visto, de qué se alimenta, etc.? Ahora el ateo diría que no se puede ver porque es invisible, y que no tiene que comer porque es mágico, o porque es inmaterial, vale. Pero aquí viene la clave, si es invisible, inmaterial, etc., entonces no es un unicornio, ahí está la contradicción lógica y la demostración de que ese ser no puede existir tal y como nos lo han descrito. Los unicornios, las hadas, los dioses mitológicos, todos son seres corporales, que ocupan un espacio, que tienen una apariencia y unas características concretas. Por tanto, aquí lo único que le queda al ateo es empezar a adjudicar los mismos atributos divinos a su supuesto unicornio, hada, o tontería cualquiera. Y decir que su unicornio también es inmaterial, trascendente al espacio-tiempo, etc. Es decir, a fin de cuentas, lo que hace es algo tan ridículo como simplemente cambiar la palabra Dios por unicornio, o hada, o lo que sea, pero eso es exactamente lo mismo que cambiar la palabra Dios por God, como se dice en inglés. Esto es solo cambiar el nombre,
pero obviamente sigue siendo el ser subsistente, seguiríamos hablando de lo mismo, aunque al ateo le guste llamarlo como quiera, pero no es otra cosa que Dios sí tiene sus mismos atributos. Sin embargo, ya vimos que un atributo de Dios, también demostrable lógicamente, es la unicidad, por lo que ser subsistente solo puede haber uno. Dos, incluso si no se incurriese en contradicción, se puede desechar por el principio metodológico de la navaja de Occam. Es decir, si todo lo que sabemos de la realidad puede explicarse justificadamente sin necesidad de la existencia de un hipotético ser, del que no se tiene ningún efecto observable en la realidad, su existencia, si es que no se demuestra imposible, puede demostrarse innecesaria y por ende, racionalmente rechazable. Pero hemos justificado a lo largo de este blog que Dios, correctamente entendido, no puede rechazarse racionalmente ni mediante el punto 1 ni el 2. Ya que su existencia es lógicamente necesaria para explicar la realidad del ser en general, y del universo y del ser humano en particular. Desde luego, esto no ocurre con ningún ser imaginario. Novena objeción. Dios es un invento humano para explicar lo que la ciencia no podía o aún no puede, o para consolarse ante la muerte, etc., por lo que Dios no existe. Lo primero que hay que señalar aquí, es que esta objeción incurre en una evidente falacia genética, un tipo de falacia bien conocida en lógica. Esta falacia consiste en deducir que una proposición es falsa si un motivo por el que se cree que es verdadera está equivocado. Por ejemplo, una persona creía en Dios como explicación para la lluvia, pero al saber que la lluvia se puede explicar de forma natural, concluyó, por tanto, que Dios no existe. Pues bien, este razonamiento es erróneo. Por ejemplo, como explica el filósofo William Lane Craig, un niño puede adquirir la idea de que la Tierra es redonda porque lo ha visto en un dibujo de un cómic de ciencia ficción, y el niño cree que es cierto todo lo que ve ahí, pero a pesar de que casi todo lo que contiene el cómic es irreal, y producto de la fantasía, la Tierra sabemos que es redonda. Es decir, que aunque creer en algo porque lo dice un cómic de ciencia ficción es totalmente irracional, eso no implica necesariamente que ese algo es falso. Puede haber motivos irracionales para creer en Dios, pero eso no implica que Dios no exista o que no haya motivos que sí son perfectamente racionales, como ya hemos visto. Por otra parte, que el ser humano tenga un deseo innato de trascendencia, o vida después de la muerte, no implica que no exista dicha trascendencia. De hecho, vemos que en los seres, cuando existe una necesidad, o deseo innato por algo, es porque ese algo existe y es necesario. Por ejemplo, todos sentimos sed de forma innata. ¿Por qué? Porque necesitamos agua, y no por eso el agua es solo un deseo ilusorio. Lo mismo con el hambre y otras necesidades. Así que el desear algo no implica en absoluto que ese algo no exista. Bien puede Dios haber planeado ese deseo y usarlo como medio para nosotros de llegar a él. Por último, refutamos la idea del Dios de los huecos, esto es, la afirmación de que Dios existe solo como explicación de lo que la ciencia no puede. Como dice el doctor en matemáticas y profesor de la Universidad de Oxford, John C. Lennox, ¿acaso si un científico se encuentra con un motor de combustión interna, lo despieza, investiga y averigua todas las funciones de cada pieza, y al final entiende por completo cómo funciona el motor y todas las leyes que lo rigen, dirá que por tanto, no existe su inventor? Obviamente eso es absurdo. La ciencia nos descubre cómo funciona el universo, y de qué está compuesto, pero no se ocupa, ni puede hacerlo por limitaciones de su propio método, de decirnos por qué existe, o por qué existe como es y no de otra forma, ni de nada inmaterial que trascienda al universo. Así pues, por el hecho de que haya gente que atribuya directamente a Dios sucesos naturales erróneamente y por ignorancia, no se sigue en absoluto que no exista Dios tal y como hemos probado racionalmente y definido en anteriores audios. Como ya explicamos en algún podcast anterior, el entendimiento de Dios como ser subsistente es la definición teológica de Dios que se ha defendido siempre en el teísmo académico, desde San Agustín en el siglo IV, pasando por Santo Tomás en el siglo XIII, y hasta los académicos teístas de hoy en día. Es decir, que no es una idea que se haya ido cambiando convenientemente según el avance de la ciencia, al contrario, esta idea de Dios ya era defendida cuando la única ciencia que había era poco más que lo que dejaron los antiguos griegos hace más de 2000 años. Y es más, descubrimientos científicos recientes como la teoría del Big Bang, del sacerdote católico y matemático Georges Lemaitre, el ajuste fino del universo, el teorema Borde-Wood-Vilenkin, etc., han venido a reforzarla, contribuyendo a la idea de un universo contingente, con un orden extremadamente específico, con un comienzo en el tiempo, y demás atributos que hacen que el universo mismo no pueda ser el fundamento último de la realidad. Décima y última objeción.
Hay muchas religiones diferentes en el mundo y todas creen que llevan la razón, así que en realidad, ninguna es cierta y Dios no existe. Para empezar, esto ni siquiera es una objeción contra el teísmo clásico, que es lo que se ha defendido principalmente en este canal. En todo caso, sería una objeción contra religiones concretas, pero una objeción de las malas, como veremos. Si fuera válida, se podría plantear de igual manera contra el ateísmo. Hay que recordar que el teísmo clásico no es ninguna religión, aunque sirve como base filosófica de algunas, sino una postura filosófica, una cosmovisión, una forma de entender el mundo y el ser humano. De hecho, no son pocos los teístas que no siguen ninguna religión concreta, es más, algunos incluso son antirreligiosos. Por tanto, el ateísmo también es otra postura filosófica más entre muchas, como panteístas, deístas, agnósticos, etc. También ocurre lo mismo cuando desde el ateísmo se dice que si alguien es de una determinada religión es por su ambiente cultural. Es decir, si uno es cristiano, es solo porque ha nacido en una sociedad de tradición cristiana, si hubiera nacido en una sociedad musulmana sería musulmán, y así. Claro, pero resulta que el ateísmo es una ideología propia de la cultura occidental reciente. Entonces también se le podría decir al ateo que si hubiera nacido en África, en India, o en Oriente Próximo, no sería ateo. ¿En qué invalida eso los argumentos que pueda o no tener el ateísmo? Evidentemente en nada. Por tanto, eso mismo es lo que afecta tan mal a objeción a los argumentos teístas o cristianos o de cualquier religión, en nada. Los argumentos hay que valorarlos y analizarlos por sí mismos, de lo contrario no se está siendo racional, sino cometiendo falacia de petición de principio. Ciertamente las circunstancias y el ambiente cultural de cada persona condiciona mucho, pero no determina. Hay mucha gente que abandona la religión mayoritaria en su país y abraza otra distinta. También hay ateos que acaban siendo religiosos, como el autor de este canal, y al revés. Hay de todo. No obstante, porque la mayoría de la gente en Marruecos, por ejemplo, seguirá el Islam, en Israel seguirá el judaísmo, en India el hinduismo, en España el ateísmo o cristianismo. Pues evidentemente porque no les preocupa o interesa tanto el tema religioso como para ponerse a investigar y a formarse adecuadamente. ¿Qué porcentaje de la población de cualquiera de esos países ha estudiado a fondo su religión, ha leído a los autores más relevantes, leído libros de historia comparativa de las religiones, estudiado un mínimo de filosofía de la religión, lógica argumentativa, etc.? Obviamente, un porcentaje minúsculo y anecdótico sobre el total. Entonces, lo que pasa en la práctica, es que quien sigue su sentido de la trascendencia y divinidad innato se acoge a su tradición cultural y religiosa, y ya está. Pero en eso incurre la mayoría de la gente de todas las religiones y no religiones, como los ateos. Estos tampoco escapan de dejarse llevar por la corriente cultural general. Y en el occidente del siglo XXI, sobre todo entre la gente joven, esa corriente cultural general empuja hacia el ateísmo sin lugar a dudas. Así que, es importante que quede claro esto. Lo que crea la mayoría de la gente y porque lo crea no afecta en nada al hecho de si Dios, como ser creador y trascendente al universo, verdaderamente existe o no, ni a los argumentos al respecto. Y no dejaría de existir incluso si en todas las religiones hubiera equivocaciones o falsas creencias. Análogamente, por el hecho de que nadie en la Tierra crea en seres inteligentes extraterrestres, eso no va a hacer que no existan si es que existen, ni viceversa. Hay que entender que las creencias que pueda tener la gente sobre un hecho son independientes del hecho en sí. Una vez claro eso, de todos modos no me parece que ese tipo de argumentos ayuden al ateísmo, al contrario. 1. Si nos ponemos a hacer malos argumentos basados en lo que la mayoría de la gente crea, habría que decir que aunque existen muchas religiones diferentes, todas coinciden en algo fundamental, que es la existencia de una divinidad y trascendencia. La gran mayoría de los seres humanos coinciden en esto, aunque luego discrepen en la forma en que esa divinidad se ha revelado, o creencias más concretas. Así que, si el ateo quiere ser coherente con su postura, no le vale de nada objetar en contra de algún punto concreto de tal religión concreta, sino que debería tener razones para rechazar la existencia de cualquier divinidad en general. 2. Que haya muchas religiones distintas no prueba que todas están equivocadas, lo que prueba es que todas no pueden estar en lo cierto en todo lo que dicen, pero nada más. Esto, por ejemplo, se ve claro si te imaginas preguntando a un grupo de niños pequeños, que conocen los números pero acaban de recibir su primera clase de sumas, ¿cuánto es 8 más 4? Cada uno dirá un resultado distinto, pero eso no quita que uno, o unos pocos, puedan acertar y tengan su razón,
aún siendo una clara minoría del total. De ahí que exista lo que se conoce en lógica formal como falacia ad populum. 3. Aún siendo cierto que hay, o ha habido, muchas religiones, no es justo ni razonable ponderarlas a todas por igual. Más bien, habría que tener en cuenta la cantidad de personas y sociedades distintas que hay o ha habido en cada una si vamos a entrar en ese juego. Por ejemplo, no es lo mismo el cristianismo, que en sus diferentes variantes supone 1/3 de los habitantes del planeta a día de hoy, con iglesias en todos los países del mundo, y que ha competido contra todo tipo de filosofías y religiones, que la religión de una tribu perdida en el Amazonas y encerrada en sí misma sin contacto con otras ideas y culturas. No se puede ponderar esta última igual que la primera, si es que se va a hacer un argumento estadístico, que ya de por sí, como he señalado varias veces, en todo caso nunca sería lógicamente probatorio en cuanto a la veracidad o falsedad de los postulados de una religión. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.